Listo, ya estamos grabando. Lo primero que me gustaría que habláramos es si observaron los videos que habían quedado pendientes de la presentación anterior, del tema de estequiometría primera parte, porque hoy es estequiometría segunda parte. Si los observaron y que a partir pues, de esa observación que hicieron, si la hicieron, qué aportan o qué aportaron esos videos en términos de la socialización o de la discusión conceptual que tuvimos hace 8 días. Porque digamos que a partir de esos videos, en términos pues, más de los ejercicios prácticos que se van a colocar para el taller de esta entrega, que evaluaría pues lo que vimos hace 8 días y lo que vamos a ver hoy, digamos, hay algo importante pues que rescatar allí. Entonces me gustaría saber pues primero si los vieron y si los vieron pues qué les aportaron. Cuéntenme. Igual si no los vieron pues no, profe, no los vimos o no lo vi. También pues para tener en cuenta esa información y pues de ahí empezar también. Profe, a mí se me olvidó la verdad. ¿Nadie? Chicos, ¿sí me están escuchando? Confírmenme, por favor. Listo, no hay problema. Luisa dice que se le olvidó, no importa, pues igual, si no los vieron, pues la idea es que los vean porque pues ya van a tener que verlos a partir pues de los ejercicios prácticos que les voy a colocar. Ahí sí ya tendrían que verlo pues de nuevo, ¿cierto? Sé que en algunas ocasiones pues ven la clase de nuevo para recordar algunos detalles porque hablamos mucho, ¿cierto? Les explican algunos aspectos que hasta ahora por primera vez se ven porque no vamos de la mano con la teoría. Inclusive pues el profesor Carlos me dijo que no había alcanzado a ver estequiometría, que habían terminado en balanceo de reacciones, entonces que este sábado iban a ver esos temas, los iban a abordar, entonces pues espero que ahí fortalezcan esa parte, ¿sí? Porque ya sí es necesario pues hacer como un entregable de este tema de estequiometría, para obviamente tampoco acumularnos con tanto trabajo. Bueno, Luisa dice eso, no sé, Marisol, Elkin, ¿quién más está por acá? Diana, Profe, no Mariana. me escuchan. Hoy sí nos abandonaron los compañeros, faltan bastantes, pero bueno, no sé. Solamente Catalina me escribió que tenía pues una dificultad, quizás no podía llegar. No sé, chicos, díganme ustedes o si no, pues empezamos. Sí, Diana, creo que lo abriste, pero no te escuché nada. Si de pronto observaste los videos, pues hacer un resumen ahí pequeño por el chat, que también eso nos puede aportar algo a los compañeros también. Chicos, es importante que, pues digamos que eso no es una tarea, ¿sí? Solamente fue como una recomendación. Recuerden que estábamos viendo unos temas. Yo esperaba que obviamente vieran esos temas con el profesor Carlos como para que hubiese una convergencia y ahí, pues obviamente al ver los videos también como que tuvieran alguna relación mucho más experimental en términos pues, de lo experimental que estamos viendo en estas clases para que lo discutiéramos hoy. Pero bueno, si no lo pudieron observar o si se les olvidó, no les quedó tiempo o no lo hicieron, pues ya es complicado, ¿cierto? Hacer como la discusión a partir de eso. Porque la idea es que sí también dieran sus aportes. Bueno, chicos, entonces empecemos con lo que tenemos para hoy. Voy a compartirles la pantalla.
Deme un momento que está cargando. Qué pena, muchachos, no sé qué sucedió y se cayó la señal por acá, por este lado, cuando estaba cargando. Voy a volver a cargar. Listo, ya estamos grabando de nuevo. Listo, ahora sí parece que ya me dejo. Bueno, muchachos, ¿me confirman ahí si ya se ve la presentación? Sí, profe. Listo. Entonces, muchachos, el día de hoy vamos a seguir con estequiometría, ¿listo? Pero entonces, ahora lo que vamos a hacer es una relación masa-volumen y vamos a observar también algo de la ley de Dalton, que es una ley de gases, ¿listo? Vemos que el tema de hoy es un poco más, mucho más complejo que el que observamos la clase anterior. Igual está en convergencia con lo que van a ver el sábado con el profe Carlos. Lo importante es que le trabajen a esa parte, ¿sí? Así como hablábamos hace 8 días, lo importante de estos temas es trabajar, no solamente pues quedarnos con la explicación que da el profe, que a veces puede ser confusa, ¿cierto? Pero ya en este momento pues tenemos una herramienta importante que es que queda el video, ¿sí? Lo pueden observar las veces que sea, y también pues que está los medios de comunicación por los cuales nosotros podemos hablar, podemos comunicarnos para preguntar inquietudes. ¿Sí? Traten de hacerlas a tiempo, en caso tal pues de que se den esas inquietudes con el fin de poderlas solucionar y que se pueda entregar un muy buen producto, un muy buen trabajo, y pues no solamente pensando en la nota ni nada de eso, sino en términos de aprendizaje, ¿cierto?
Pues digamos que todo esto va también de la mano con los temas de la teoría, especialmente pues los temas de estequiometría que vimos hace 8 días, algunos que vamos a ver hoy obviamente, y la ley de Dalton, que es como una introducción a algo que van a ver más adelante con el profesor Carlos, que son leyes de los gases. Hoy la vamos a tocar por encima, pero vamos a hacer una relación de esa ley con la parte estequiométrica, que sería algo denominado como un conjunto, digamos, más global, estequiometría de gases. ¿Sí? Que, vuelvo y les digo, es un tema complejo, pero la complejidad empieza a reducirse cuando empezamos a trabajar y obviamente empezamos a comprender estos temas. Y pues ahí la recomendación, muchachos, es no queda otra opción sino sentarse y, como dicen acá, maciar duro, trabajarle fuerte, porque digamos que no hay otra manera de comprender todas esas problemáticas que se pueden presentar, no solamente en términos experimentales, sino en términos teóricos, y es importante que como profesores en formación dominemos estos temas que son temas fundamentales y básicos en la química. Entonces vamos a ver los objetivos, la parte toda conceptual, y también vamos a tratar de esa parte conceptual ligarla a la parte experimental con unos ejemplos que traje propuestos para hoy. Entonces, los objetivos de esta práctica o de esta sesión serían determinar las relaciones de masa y volumen que se dan en una reacción química en la que se producen gases, por eso, digamos, es más denominado estequiometría de gases. Y el segundo sería aplicar la ley de Dalton en la resolución de problemas en los que intervienen gases. Entonces, digamos que hace 8 días lo que veíamos estaba más relacionado con estequiometría, y esa relación sería una relación más de masa-masa, ¿sí? Digamos que la parte de los gases todavía no había aparecido en ese momento. Por eso en los videos que quedaron pendientes para que ustedes revisaran y discutiéramos, estaban presentes muestras líquidas o muestras sólidas en las cuales, digamos, se hacían algunos procesos químicos, obviamente, como ya estamos hablando en términos de reacciones químicas, para hacer una estequiometría en términos de su porcentaje de pureza, de su rendimiento de la reacción, que eran conceptos relevantes que habíamos visto, y también, recuerden, uno de los más importantes, el de reactivo límite y reactivo en exceso. Todo teniendo en cuenta inicialmente un balanceo, donde tiene que estar balanceada la ecuación química, para de ahí en adelante establecer todas estas relaciones cuantitativas. ¿Listo? Entonces, algunos conceptos que vamos a ver son los siguientes. Si en una reacción química se produce un producto gaseoso, puede medirse el volumen del gas formado y calcular la cantidad de sustancias que reaccionan. Igualmente estamos aquí observando o tenemos que plantear que estamos trabajando con reacciones químicas, ¿cierto? Porque pues, eso es lo que empezamos a trabajar después de propiedades químicas, reacciones químicas. Entonces tenemos unas reacciones, pero aquí tenemos que pensar en que esa relación masa-volumen, el volumen implica un producto gaseoso, ¿listo? Algunos metales, que es esta parte que estoy leyendo acá, es una parte muy específica y de trabajo experimental, donde algunos metales al disolverse en un medio ácido producen hidrógeno gaseoso, como en esta reacción general. Aquí les presento una reacción general, donde M sería el metal, cualquiera, ¿cierto? Aquí tendríamos este ion, que en este caso sería el ion hidronio, ¿cierto? En medio acuoso. Tenemos, se produce el gas, que es el hidrógeno que vamos a recolectar como medio gaseoso, y de ahí podemos hacer una relación de su volumen, y también pues se produce este ion del metal que se está produciendo acá. ¿Sí? Más adelante pues vemos el ejemplo con reacciones específicas para que lo entendamos de una manera mejor, pero esa sería la reacción general. Tenemos un metal, tenemos este ion que representaría pues al ácido, puede ser cualquier metal, supongamos hierro, ¿cierto? Acá tenemos un ácido como el ácido clorhídrico, hay un desplazamiento, recuerden la reacción de desplazamiento, y se desplaza con el fin de obtener el hidrógeno. Y por acá pues tendríamos el cloruro de hierro, ¿sí? Ya sea hierro 3 o hierro 2.
Recuerden esa parte de nomenclatura y de esas reacciones de desplazamiento. Pero como les digo, más adelante pues vamos a ver unos ejemplos en los cuales está presente cómo está planteada la ecuación, cómo está balanceada y todo el proceso en términos cuantitativos de las relaciones estequiométricas. Si se desea calcular el número de moles de hidrógeno, se necesita medir el volumen del gas húmedo producido, la temperatura y la presión del gas seco. Entonces, fíjense que aquí, en comparación con lo que estábamos viendo hace 8 días, como ya estamos hablando de un producto gaseoso, ya no solamente tenemos que tener relaciones de masa o relaciones masa a masa. Fíjense que ya tenemos que tener un volumen, tenemos que tener una temperatura y una presión. Ahí es donde nace o aparece esa ley de Dalton, ¿sí? Y la relación masa-volumen, que sería como un tema mucho más global, que sería la estequiometría de gases. Ya poco a poco nos vamos introduciendo y ya lo vamos a ver pues en la parte de los cálculos. Cuando se tiene una mezcla gaseosa confinada en un determinado volumen, se encuentra que la presión total de la mezcla es el resultado de sumar la presión ejercida por cada gas, ¿sí? Se dice entonces que cada gas ejerce una presión parcial determinada, la cual contribuye al valor de la presión total. Dicha presión parcial sería igual a la que ejercería el gas si estuviera solo ocupando un volumen igual al de toda la mezcla y a la misma temperatura. Este hecho constituye la llamada ley de Dalton de las presiones parciales, la cual se aplica cuando se desea calcular la presión ejercida por un gas que se recoge sobre agua. Digamos que aquí en este párrafo está a grandes rasgos qué es la ley de Dalton. En pocas palabras, chicos, ¿qué es la ley de Dalton? Si nosotros tenemos, por ejemplo, un globo, ¿sí? Vamos a hacer el ejemplo como más clásico. Tenemos un globo y yo empiezo a inflarlo, ¿cierto? Ahí pues hay un gas, sale un gas, digamos que le agrego cierta cantidad, no lo inflo por completo, lo inflo en cierta cantidad. Luego le agrego ese gas con el que yo lo estoy inflando, ¿qué gas sería? ¿Qué gas es? ¿Quién me dice? Profe, no es gas carbónico. ¿Cierto? Dióxido de carbono. No, gas carbónico. Sí. Muy bien, dióxido de carbono, ¿sí? Conocido como, con otro nombre más común como gas carbónico, pero ese es, ¿cierto? Dióxido de carbono. Yo empiezo a inflar el globo, lo inflo con dióxido de carbono. Entonces ahí hay un gas, ya lo conocemos, ya sabemos. Pero recuerden, no lo vamos a inflar por completo. ¿Listo? Listo, lo inflo en cierta cantidad. Luego, digamos que tenemos una bomba de helio y le voy a agregar otra cantidad de helio. Tengo una bomba de nitrógeno y le agrego otra cantidad de nitrógeno. Entonces, fíjense que ahí en el globo, digamos, ya lo cierro, lo amarro, ¿cierto? Y ahí hay 3 gases. Está el nitrógeno, está el dióxido de carbono y está el helio, ¿cierto? En ese globo no hay reacción química. Cada gas tiene una presión diferente porque cada gas es autónomo, ¿sí? En ese momento cada gas es autónomo. No están reaccionando entre sí, ¿sí? Son moléculas independientes. Al ser moléculas independientes, lo que hacen es que ejercen una presión parcial, ¿sí? Aquí está la palabrita en mayúscula, presión parcial. Esa ley de Dalton se conoce como la ley de las presiones parciales. Si yo voy a calcular, ¿sí?, la presión total de ese sistema llamado globo, entonces ahí sí tengo que tener en cuenta la sumatoria de las 3 presiones parciales que ejercen cada uno de los gases. ¿Listo? De esa manera es que actúa la ley de Dalton. Pero aquí digamos que no vamos a profundizar en la ley de Dalton porque lo que estamos haciendo simplemente es traer la ley de Dalton, entenderla de la manera en que la estamos viendo para estequiométricamente, en términos experimentales, realizar cálculos estequiométricos. Entonces, para eso es que la traemos acá. ¿Listo?
no vamos a profundizar, se profundizará en su momento en la teoría, y pues ahí, digamos, van a ver todas las leyes de los gases, incluida la ley de Dalton. Pero acá solamente la vamos a traer como, ¿qué significa la ley de Dalton? Que es tener como un bagaje más o menos claro de cómo actúa, y luego, teniendo en cuenta eso, poder aplicarla experimentalmente para hacer unos cálculos estequiométricos y determinar ya sea gramos o ya sea moles de alguna sustancia en la reacción química que se propone. ¿Listo? Ya lo vemos en las ecuaciones, ya vamos hacia allá. Entonces aquí, en términos experimentales, si estuviéramos en el laboratorio, pues el experimento que haríamos es este que está acá. Lo que se propone es recolectar un gas sobre agua, ¿sí? Ya lo vamos a ver también en un video que está muy, pues muy claro y es muy cortico y es, digamos, de mucho aprendizaje de cómo está ligado la parte experimental a lo que estamos viendo en este momento. Entonces acá, en este caso, digamos, tenemos, acá podemos tener una probeta, ¿cierto? Esto es una probeta invertida. En algunas ocasiones, si uno quiere trabajar de una manera mucho más precisa, la probeta pues funciona, pero en este tipo de experimentos hay un instrumento que se llama el eudiómetro, ¿sí? Sirve pues también. Básicamente hagan de cuenta que es una probeta pero mucho más larga y que tiene dos ventajas, mide volumen y mide longitud, porque necesitamos medir esas dos variables, y ahorita lo vemos en las ecuaciones. Pero vamos a hacer, digamos, el ejercicio con la probeta para tenerlo más, como mentalmente tenerlo un poco más claro. Una probeta invertida, esa probeta tiene que llenarse de agua. Este sistema del beaker es agua, ¿sí? No podemos dejar que haya posibilidad para que antes de voltearla y llenar la probeta de agua, hayan burbujas, porque si hay burbujas, entonces hay un espacio que ya está indeterminado para la presión que se va a ejercer acá en este sistema. ¿Listo? Acá tenemos la sustancia que vamos a hacer reaccionar. Por ejemplo, hace 8 días planteamos una reacción que esa es una reacción clásica que se trabaja acá, y esa es la que sería de esta práctica. La descomposición térmica de clorato de potasio. Agregamos un poco de clorato de potasio, que es un sólido, ¿cierto? Que es uno de los videos que debían observar hace 8 días, por eso se los dejé ahí como, entre comillas, de tarea para que lo revisaran. Tenemos el clorato de potasio, se empieza a desprender oxígeno como gas, ¿cierto? El cloruro de potasio queda acá como un sólido blanco, y por esta manguera, esto es una manguera que viene acá, a la probeta que está al revés, empieza este gas oxígeno a desplazar agua, ¿sí? Esto que está en naranja, digamos, es el volumen total desplazado, o lo que se produce de oxígeno en esa reacción química, ¿listo? Entonces, sí, más o menos hacen la proyección de lo que estamos hablando. Igual, ahorita les presento un video para que obviamente lo vean mucho más claro. Al desplazar esta cantidad de agua, entonces aquí hay una presión del gas, ¿sí? El oxígeno que está recolectándose en este recipiente, y una presión de agua. ¿Pero presión de cuál agua? Presión de vapor de agua, porque acá, a medida que el oxígeno sale, porque el oxígeno no va a salir a temperatura ambiente, va a salir a una temperatura mucho mayor, ¿cierto? Porque recuerden que esto es una descomposición térmica, el oxígeno sale a una temperatura mucho mayor, y por arrastre el oxígeno va a hacer que esta agua, digamos, se evapore en algún momento, ¿sí? No, digamos, no es que vaya a salir a 100 grados Celsius, sino va a salir a una temperatura mayor a la que sería 25 grados, y por lo tanto hay que tener en cuenta la presión de vapor de agua. Esa presión de vapor de agua, ¿cómo la mido? Hay unas tablas que ya están catalogadas y dicen cuál es la presión de agua en milímetros de mercurio a cierta temperatura determinada. Y esa tabla o esa información nos sirve a nosotros. Más adelante se las voy a presentar. En ese sentido, yo puedo tener en cuenta cuál es la presión total de este sistema que está acá. Es un sistema muy pequeño
Y por eso traemos a colación la ley de Dalton, porque aquí en este sistema no vamos a tener solamente la presión que está ejerciendo el oxígeno, sino vamos a tener en cuenta también la presión que está ejerciendo el vapor de agua. Entonces, claro, como yo voy a tener en cuenta cuál es la presión de mi gas, pues tengo que hacer algunos despejes teniendo en cuenta la presión atmosférica, que es la presión que está rodeando todo mi sistema, y la presión de vapor de agua más la presión de vapor de gas. Por eso tenemos que tener en cuenta la ley de Dalton, por eso la traemos a colación, simplemente para tener en cuenta en términos experimentales y en términos, digamos, muy rigurosos de hacer los cálculos. Si uno fuera, digamos, un poco más tranquilo y no fuera riguroso en términos de los cálculos, simplemente la presión la tiene en cuenta como la presión del gas que se ejerce acá. No tiene en cuenta ni la presión atmosférica ni la presión de vapor de agua, pero pues, necesitamos ser estrictos y por eso traemos aquí a colación esa ley de Dalton. ¿Listo? Como les decía, más adelante, cuando empiecen a ver toda la parte de gases, lo van a profundizar. Listo. Entonces aquí vamos a observar las ecuaciones. Ya llegan unas ecuaciones, vamos a observarlas con ese mismo sistema que estábamos viendo, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, tenemos que plantear una equivalencia de presiones, ¿cierto? La presión 1 va a ser igual a la presión 2, que en este sentido sería la presión atmosférica va a ser igual a la presión del gas perdón, la altura, en este caso pues sería como la altura de desplazamiento del agua. Por eso es importante a veces tener en cuenta no la probeta, sino el eudiómetro. Si vamos a trabajar con probeta, entonces necesitamos una cinta métrica o una regla para medir el desplazamiento de agua que hubo, ¿sí? Aquí lo que uno puede medir con la probeta, ¿qué es? Directamente el volumen. Uno no puede medir longitud, ¿sí? La longitud es muy diferente al volumen en estos recipientes. Lo que uno necesita acá tener, si uno va a determinar la longitud, pues es una regla. Por eso les digo, el audiómetro es mucho más preciso para este tipo de experimentos, pero funciona muy bien si tenemos las medidas claras, ¿sí? Tenemos una regla o una cinta métrica y medimos cuántos centímetros hubo de desplazamiento, porque ese dato lo necesitamos. Ahorita vemos todas las ecuaciones. Y lo que necesitamos, que directamente si nos da la probeta, pues sería el volumen, ¿cierto? Se desplazó 20 mililitros. Ah, bueno, ya sabemos cuál es el volumen que ocupó ese gas allí, porque ese dato es importante. Ya lo vimos con anterioridad, que necesitamos volumen, necesitamos presión, necesitamos temperatura, ¿sí? Porque estamos trayendo a colación todo lo que hace parte de los gases, porque estamos trabajando con gases. Entonces es muy diferente pues a lo que estábamos planteando hace 8 días. Donde la presión del gas, ¿qué es? La presión del hidrógeno, recuerden que en este caso estamos trabajando con hidrógeno, que era la reacción general, ¿sí? Pero pues aquí en este caso podría ser cualquier gas, es para que lo tengan muy presente, no que después vayan a revisar otra vez la presentación y digan, pero ¿por qué hidrógeno? ¿De dónde sale el hidrógeno? Es cualquier gas, en este caso como estamos haciendo relación desde el principio con el hidrógeno, pues con el hidrógeno, ¿listo? Hidrógeno gaseoso, que fue el que se desplazó en este caso. Haciendo a colación con lo que yo les estaba explicando con anterioridad, como se estaba desplazando era oxígeno, ¿cierto? Porque estábamos produciendo a partir del clorato de potasio por su descomposición térmica, entonces aquí, digamos, sería oxígeno, o podría ser cualquier gas que se desplace, recuerden eso. Más la presión de vapor de agua, ya sabemos, hay una temperatura mayor, entonces aquí hay un desplazamiento de agua, y ese arrastre de vapor de agua es lo que es necesario tener presente. Y aquí por eso aparece que esa es la ley de Dalton, como ya se los había dicho con anterioridad. Esta H sub agua sería la presión ejercida por la columna de agua, ya les dije, es como tener en cuenta esa longitud y otras variables que ya las vamos a ver a continuación. En este sentido, la presión del hidrógeno gaseoso o de cualquier gas, vuelvo y lo repito, puede ser igual, es igual a lo siguiente: la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua menos la presión ejercida por la columna de agua.
¿cómo determino la presión ejercida por la columna de agua? Entonces, ya sabemos, ¿no? La presión atmosférica en términos, en condiciones normales, sería una atmósfera. Si pasamos una atmósfera a milímetros de mercurio, serían 760 milímetros de mercurio. Esa conversión la tienen clara, ¿cierto? Conversión de atmósferas a milímetros de mercurio, o a Torricellis, eso sí lo trabajaron, ¿cierto? Claro, desde el principio. ¿Sí, sí se acuerdan? Confírmenme. Sí, profe, yo creo que sí. Listo, listo. Igual eso lo vieron cuando empezaron a ver todo eso de conversiones. Pues digamos que lo primerito que se ve en química son todos esos tipos de conversiones. Listo, entonces, acá tenemos un dato que ya lo conocemos, menos la presión de vapor de agua. Ah, ¿cómo determinamos eso? Recuerden que les hablé de unas tablas. Me adelanto un poquito y les muestro la tabla. Acá está la tabla, miren. Entonces acá aparece presión de vapor de agua versus la temperatura. Entonces, si la temperatura del sistema usted le marcó 15, entonces listo. Esta sería la presión de vapor de agua, 12,78 milímetros de mercurio. Si es 20, 17,53, si es 25, ahí están los diferentes valores de las temperaturas. Si es una temperatura menor o una temperatura mayor, hay que consultarla en esos libros que se denominan handbooks, donde aparecen todas esas cantidades de datos para todas las temperaturas que los científicos pues han medido y han experimentado. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos este que nos lo proporciona esa información de las tablas y necesitamos este. Acá, ¿cómo vamos a determinar esa presión ejercida por la columna? Entonces acá tenemos la ecuación. La presión ejercida por la columna va a ser igual a la densidad del agua por la altura del agua, ¿sí? La altura del agua, por eso les digo que hay que hacer una medición, dividido la densidad del mercurio. Ojo que aquí el símbolo densidad aparece con una letra griega que se denomina Rho, esta letrica que está acá. ¿Listo? Para que no se me vayan a confundir cuando vuelvan a revisar la presentación. Rho, esa es la letra real, pues como se denomina la densidad. Densidad del agua por altura del agua dividido la densidad del mercurio. Esos datos los debemos conocer. La densidad del agua pues es aproximadamente 1,00 gramos por mililitro. Supongamos que acá fueron, no sé, 10 centímetros de desplazamiento, entonces colocamos 10 centímetros. Y acá la densidad del mercurio, si la memoria no me falla, es 13,6 gramos por mililitro. ¿Listo? Ya ahorita vamos a ver cómo es la aplicación de esas ecuaciones para que lo veamos más claramente. ¿Listo? Ahí, digamos, es un... a partir de acá, todo esto son despejes, muchachos. ¿Listo? Ahí no nos estamos como inventando nada nuevo, simplemente son despejes. Tener en cuenta esta ecuación que es como la principal para cualquier gas que vayamos a recoger. En este caso, pues típicamente sería, pues estamos haciendo referencia al hidrógeno. ¿Listo? Aquí ya presentamos la tabla, que es importante pues tenerla en cuenta para que no nos vayamos a inventar eso. Ahora viene una parte que es importante reconocerla, ¿sí? Dice, una vez se conoce la presión ejercida por el gas y que su volumen y temperatura han sido leídos, se asume un comportamiento ideal del gas y puede aplicarse la ecuación de estado para hallar el número de moles de hidrógeno. De pronto los que salieron hace poco del colegio, ¿cierto? O los que pronto todavía tienen un poco fresco algunos conceptos de gases, deben recordar una ecuación que es muy importante, y es la ecuación de estado. Esa ecuación de estado, ¿qué relaciona? Relaciona la presión del gas, el volumen del gas, la temperatura del gas, las moles, pues aquí estamos hablando, presión del gas, en este caso hidrógeno, volumen del gas, moles del gas y temperatura. La R, ¿qué es? Es una constante universal de los gases, ¿sí? Y corresponde a este valor que encontramos acá, 0,082 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin. Es una constante que debe estar allí, ¿listo? Entonces, lo que traemos a colación, como dice allí, una vez nosotros ya conocemos
la presión del gas, su volumen y su temperatura, podemos conocer las moles. ¿Por qué? Porque esta relación la podemos reemplazar de la siguiente forma. Las moles de ese gas, en este caso hidrógeno, van a ser igual a la presión del gas, la presión que ejerce el gas, por el volumen del gas dividido la constante, que ya lo tenemos, por la temperatura. Entonces, fijémonos acá. Vamos de nuevo a hacer como una recapitulación. ¿Esta presión de dónde sale? Me devuelvo. Esta presión sale de acá. Es la presión de mi gas. ¿Sí? Por eso yo necesito todos estos datos cuando voy a recoger. Necesito la presión atmosférica, necesito la presión de vapor de agua a esa temperatura. ¿Cómo mido la temperatura? Entonces acá en este sistema llamado Beaker, añado un termómetro cuando se está haciendo la medición de la reacción, todo este desplazamiento de los gases, y ahí me marca una temperatura. Esa temperatura es la que yo voy a tener en cuenta para buscar en la tabla y para relacionar en esta ecuación. Si supongamos 25 grados centígrados, esos grados centígrados, recuerden que se deben convertir a Kelvin, entonces eso ya nos da una temperatura absoluta, que se denomina así en Kelvin, ¿listo? Y ahora me falta el volumen. ¿De dónde saco el volumen? Pues de lo que se desplazó. Ah, profe, que la probeta desplazó 20 mililitros, ese va a ser el volumen, ¿listo? 20 mililitros convertidos a litros, ¿listo? Vuelve y juega, número de moles N, V, volumen del hidrógeno, en este caso pues estamos haciendo referencia a hidrógeno producido en litros, la constante universal de los gases que ya sabemos cuánto es, la presión ejercida por el hidrógeno en atmósferas, entonces ojo acá, es importante establecer algo. Acá dice presión atmosférica, esa presión atmosférica debemos convertirla a milímetros de mercurio. Esta nos da milímetros de mercurio y fíjense que acá, si hacemos estos reemplazos, acá nos dan milímetros de mercurio. Siempre y cuando tengamos en cuenta que la distancia o la longitud de esta parte de la probeta, pues no la vamos a dejar en centímetros, sino la vamos a convertir de centímetros a milímetros y listo. Ahí vamos a tener todo en milímetros de mercurio, la presión del hidrógeno. Como acá nos la están pidiendo en atmósferas, pues hacemos la conversión. Una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio, entonces hacemos esa división del valor que nos dé y vamos a encontrar el resultado de la presión. Luego, ¿qué hacemos? Multiplicamos presión por volumen, dividimos entre la multiplicación de 0,082 por el valor de la temperatura y vamos a determinar el número de moles. Cuando tengamos el número de moles, que fíjense que esta parte es de gases, esto es gases, y hasta acá son gases. Luego de eso, como ya tenemos moles, pues ya podemos hacer de nuevo la relación, a traer los conceptos que vimos la clase anterior, es decir, todas las relaciones estequiométricas en términos de las masas. ¿Listo? Esa explicación que estoy dando es general, ya lo vamos a ver más específicamente con los ejemplos para que quede muchísimo más claro. Listo, aquí vamos a presentar el primer ejemplo. No sé si tienen alguna inquietud hasta ahí, muchachos. ¿Tienen alguna inquietud? Díganmela. ¿Ninguna? Listo, vamos a hacer algo. Sí. ¿Sí, Juliana? No, profe, que continúe. Listo, vamos a tomarnos 5 minuticos para empezar con los ejemplos. ¿Listo? Va a tomar un vasito de agua. 5 minuticos, ahí cada uno también tómese un vasito de agua, un cafecito y ya volvemos. No me voy a salir, voy a dejar la presentación ahí. ¿Listo? 5 minuticos y regreso.
Bueno, muchachos, volví. ¿Ya estamos acá todos? Sí, profe. Sí, estamos acá. Como no puedo verlos. Listo, chicos, entonces. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Antes de presentar todos los cálculos, que ya viene la parte cuantitativa, voy a presentarles uno de los videos para que veamos de lo que estábamos hablando y tengamos un poco más de claridad en términos del experimento, cómo es, y ya de ahí aterrizar la parte cuantitativa. Pues digamos que la parte cuantitativa, pues digamos ya cada uno la podría hacer, pero lo importante es tener en cuenta lo que vimos anteriormente y lo voy a ligar entonces con uno de los videos. Voy a dar de compartir acá y entro a YouTube. Ya les aparece YouTube, muchachos. Sí, profe. Listo, gracias. Ahí lo amplié. ¿Hubo algún problema? No, profe, está bien. Listo. Entonces, en este video se da experimentalmente lo que les estaba diciendo ahora, ¿cierto? Cómo recolectar un gas sobre agua. Eso es básicamente el experimento. Recolección de gas sobre agua. Eso es como el nombre común. Ese canal es súper chévere. Sí, este señor hace unos videos muy, principalmente cortos y muy bien explicados, ¿sí? Este video pues hace parte de la presentación de esta sesión. Entonces, él lo que va a hacer acá es un poco diferente en términos del ejercicio, pero lo importante es entender el experimento, cómo es que se lleva a cabo, ¿listo? Él lo que va a hacer acá es, va a depositar vinagre, ese sería el líquido, ese sería el ácido, ¿cierto? Va a depositar una cantidad de bicarbonato de sodio como sólido, ¿sí? Ese sería, digamos, el metal, pues en términos de la comparación, y se va a producir un gas, ¿cierto? El gas que se va a producir, pues sería CO2, y aquí tenemos la probeta, él va a utilizar una probeta, la va a invertir, como les estaba explicando ahora. Aquí pues va a tener el sistema donde se va a desprender el gas. Acá tiene un tapón y tiene una varillita y tiene una manguera, entonces desde acá se va a hacer toda la parte de la recolección. Recuerden que va a haber un desprendimiento de gas y ese desprendimiento de gas pues va a ser un desplazamiento de aguas. Eso es un ejercicio supremamente sencillo porque digamos él no va a hacer cálculos cuantitativos, que es lo que sí deberíamos hacer nosotros, ¿cierto? Nosotros, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? ¿Cuánta masa tenemos presente inicialmente de nuestro metal que vamos a agregar acá? ¿Cuánto volumen tenemos de nuestro ácido que vamos a tener acá? Porque recuerden que como es un ejercicio cuantitativo, pues eso lo tenemos que tener en cuenta. Este ejercicio que el señor presenta acá es en términos cualitativos, pero para entender el experimento queda muy bien. Y pues tenemos que tener obviamente las medidas del desplazamiento del volumen del gas, la temperatura que se da en este sistema. Fíjense que acá él tiene como una cubetica, en la gráfica que estábamos observando en la diapositiva es un beaker, y acá lo que tendríamos en cuenta que es
para medir la temperatura del sistema, ¿cierto? Hay otro video pues mucho más riguroso que también está allí. Si lo alcanzamos a ver a final de la sesión lo vemos, si no, también quedaría como de, entre comillas, tarea para que lo revisen, que la señora sí mide, es muy meticulosa midiendo todo, es una profe pues también que me parece muy gráfico en términos de lo que estamos observando acá. Entonces lo voy a poner a funcionar y le voy a dar play, ¿listo? Acá digamos que en términos experimentales, esta parte que se ve como muy sencilla es una de las partes más difíciles en términos del experimento, porque, como les decía con anterioridad, no tiene que haber ninguna burbuja en esa probeta cuando se dé la vuelta, ¿cierto? Él utiliza un papel, pues ustedes saben que la celulosa se adhiere al agua y se puede, digamos, servir como de aislante mientras él da la vuelta a la cubeta para que cuando ya esté el agua de la cubeta con el agua de la probeta, pues digamos ya haya un equilibrio y no se salga el agua. Si se sale en algún momento, hay que volverlo a hacer porque si hay alguna burbuja o si dejamos algún espacio, pues ya tenemos errores experimentales en términos de la recolección del gas que se haga en esa probeta. Aquí algo que él hace, pues en términos experimentales, no sé qué tan bien estaría eso, pero él lo hace de esa manera, vuelvo y les digo, es muy cualitativo lo que él hace, pues en términos gráficos nos sirve mucho. ¿Por qué no está como muy bien lo que él hace en este paso? Porque él coge el bicarbonato de sodio y lo agrega en un pedacito de hoja. Puede que esa celulosa no haya, digamos, no se involucre en la reacción entre el vinagre y el bicarbonato de sodio. Pero lo que sucede es que la celulosa es carbohidratos, ¿sí? Puede que ahí se genere algún porcentaje de dióxido de carbono. Eso realmente no lo sé en términos cuantitativos, pero uno lo que debería hacer es directamente agregar el sólido. ¿Qué es lo que sucede? Que como él está haciendo una demostración muy cualitativa, pues digamos que faltaría mejorar el experimento para que de una vez apenas caiga o apenas haya contacto entre el vinagre y el bicarbonato de sodio, haya reacción química. Y al momento de que haya reacción química, pues empieza de una vez a producirse el CO2. Si él hace eso directamente, entonces mientras tapa, ahí estaría cometiendo un error en términos de que hay una parte de CO2 que se va a escapar, ¿cierto? Y en términos cuantitativos, pues perderíamos CO2 que se escapa y el rendimiento de la reacción por términos experimentales tendría una falla grande.
Entonces, él lo que hace ahí es, lo agrega en la hoja para que, digamos, no reaccione de inmediato, le da tiempo de taparlo y luego sí puede reaccionar y empieza a producirse el CO2. ¿Listo? Ahí para que lo tengamos pues, muy presente. $44 mililitros fue el desplazamiento, ¿listo? Entonces recuerden, volvemos a aterrizar lo que estábamos viendo ahora, los cálculos y demás. Con ese desplazamiento que hay acá, aquí hay un volumen de gas que ya lo conocemos, ¿cierto? 44 mililitros de ese gas, ¿listo? En este caso, pues es dióxido de carbono. Recuerden que en los otros casos estábamos hablando de hidrógeno. Si hablamos de la descomposición térmica del clorato de potasio sería oxígeno, del gas que vayamos a considerar. Recuerden que eso nos lo dan las sustancias que están como reactivos. ¿Cuál es el gas que se va a producir? ¿Y cuál es el gas? Pues que yo voy a recolectar de esta manera. Pues acá tenemos el volumen y recuerden que aquí existe una presión que está ejerciendo ese gas. Y tenemos que tener en cuenta entonces la presión atmosférica, que sería pues la del entorno, la presión del gas como tal y la presión de vapor de agua a la temperatura que se vaya a determinar. La temperatura, vuelvo y les indico, mediríamos este sistema, a ver a qué temperatura está, para tener en cuenta la presión de vapor de agua, ir a la tabla y tenerla presente. La presión atmosférica, pues la del entorno, y de esa manera podríamos hallar la presión de nuestro gas. Tener en cuenta la densidad del agua, que ya la conocemos, es un dato, digamos que teórico, la densidad del mercurio, que es un dato teórico, y qué distancia o longitud hay acá, ¿cierto? También, que eso es muy importante, para tener la presión ejercida por la columna, ¿sí? Porque hay una presión que ejerce la columna y por eso debemos tener presente la ley de Dalton. ¿Listo? ¿Sí quedó mucho más ilustrativa esa parte? Espero que sí. Listo, entonces ya volvemos a la presentación. ¿Listo? ¿Ya les aparece la presentación de nuevo, muchachos? ¿Me confirman? Listo. Entonces, muchachos, vamos a mirar. Este ejercicio dice lo siguiente. Dice, ¿qué masa de magnesio reacciona con 2 mililitros de ácido clorhídrico 2 molar? Ese 2 molar, que está acá como 2M, es la concentración del ácido, ¿sí? Es una propiedad de las soluciones que más adelante vamos a ver, ¿sí? Solamente indica qué tan concentrado está o no el ácido o la sustancia determinada. Aquí nos dice que está en exceso al recoger sobre agua 45 mililitros de hidrógeno medidos a condiciones normales. ¿Listo? Dato, la presión de vapor de agua a 25 grados Celsius es 23,76 milímetros de mercurio. Este dato, ¿de dónde lo saqué? De la tabla. ¿Listo? Entonces aquí vuelvo y leo. ¿Cuál es la masa de magnesio? Nos están preguntando por una masa, ¿sí? Que reacciona con ácido clorhídrico. Entonces acá tenemos ácido clorhídrico y magnesio. ¿Cuál es el gas que se va a producir? Se va a producir hidrógeno, ¿listo?
y también se va a producir cloruro de magnesio. Esta sería la reacción. Ya vamos a ver la ecuación química. Nos dice que el ácido clorhídrico está en exceso. Vemos que ahí pues ya nos dan una clave, que eso quiere decir que el rendimiento, el reactivo limitante que limita esta reacción es el magnesio, ¿sí? Y el experimento pues es un experimento muy similar al que acabamos de observar en el video, donde se va a recoger hidrógeno, se recoge y se obtuvo 45 mililitros del hidrógeno. Dice que medido a condiciones normales. ¿Qué significa medido a condiciones normales? Entonces aquí empezamos el ejercicio. Que la temperatura del sistema es a 298 Kelvin, es decir, 25 grados centígrados. Recuerden que para hacer esa conversión la temperatura es igual a 273 más los grados centígrados, ¿sí? Y como los grados centígrados son 25, porque son condiciones normales, 225 más 273 nos da 298. Eso lo tenemos acá. Además, ¿qué significan condiciones normales para la presión? Que la presión es una atmósfera. Y ya sabemos que la constante universal de los gases es 0,082 atmósferas por litro dividido entre mol por Kelvin. ¿Listo? Ya tenemos esa parte ahí que son condiciones normales. ¿Qué debemos determinar en primer lugar? La presión del gas. ¿Cómo determinamos la presión del gas? Que en este caso es hidrógeno. La presión del hidrógeno es igual a la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua menos la presión que ejerce la columna, ¿cierto? Recuerden que esta ecuación la saqué de acá, de todo el despeje y el reemplazo de las ecuaciones para llegar hasta acá. Es esta misma, ¿listo? Para que la tengamos ahí muy presente. Y también tengo en cuenta que esa presión que ejerce la columna es esta ecuación, densidad del agua por la altura del agua dividido la densidad del agua, ¿listo? Aquí tenemos presente lo siguiente: a partir de estas relaciones, que son relaciones que experimentalmente se determinan a partir de lo que obtengamos en ese experimento, ¿cierto? El volumen, su presión, pues podemos establecer las moles del hidrógeno, en este caso, ya con la misma ecuación que habíamos visto con anterioridad. Moles serían iguales a la presión del hidrógeno por el volumen, en este caso serían 45 mililitros, ¿cierto? La presión la tenemos que determinar, no la hemos determinado, ya tenemos la ecuación, pero no la hemos determinado, dividido la constante, que ya la conocemos cuánto equivale, y la temperatura, que ya sabemos cuánto es, que es 298. Solamente nos falta determinar la presión. Por eso en estos ejercicios de estequiometría de gases, donde se involucra la ley de Dalton, digamos que lo que necesitamos determinar es la presión, ¿sí? En términos experimentales, pues obviamente que necesitamos medir el volumen, la temperatura, la distancia o la longitud que mide el desplazamiento del gas, ¿cierto? Y la presión, pues ya sabemos que la determinamos a partir de lo que nos proporciona la ley de Dalton. Listo, vamos a determinar entonces esa parte. Dice, vamos a determinar primero pues la presión de la columna, la presión que ejerce la columna. Dice, un gramo sobre mililitro, que sería la densidad del agua. Aquí yo coloqué 18,2 centímetros de desplazamiento de agua, de longitud, dividido 13,6 gramos por mililitro, que sería la densidad del mercurio. Ahí vuelvo a trazar acá, estamos trabajando en esta ecuación, ¿listo? Densidad del agua por la altura dividido la densidad del mercurio. Aquí lo tenemos, densidad del agua, altura dividido la longitud del mercurio. Esto nos da, ese cálculo, ese resultado nos da 1,33 centímetros. Recuerden que los centímetros los convertimos a milímetros. Un centímetro tiene 10 milímetros y nos da 13,3 milímetros de mercurio. Esa es la presión que se ejerce en la columna cuando hay un desplazamiento pues, de esta longitud de 18,2 centímetros, que son como datos un poco reales a una situación experimental. ¿Listo? Ahora sí, como ya tenía lo demás, digo, la presión del hidrógeno va a ser igual a 760 milímetros de mercurio, que es la presión atmosférica,
en milímetros de mercurio, recuerden, menos 23,76, que es la presión del vapor de agua a 25 grados centígrados, recuerden que esto lo saqué de la tabla, menos 13,3, que fue lo que acaba de determinar, la presión que ejerce la columna. Esto me da 722,9 milímetros de mercurio. Estas atmósferas, esta presión que está en milímetros de mercurio, lo debo convertir a atmósferas. ¿Por qué razón? Porque recuerden que nosotros vamos para acá, ¿sí? Y aquí la presión tiene que ser en atmósferas, no en milímetros de mercurio, ¿listo? Por eso hago esa conversión. En una atmósfera hay 760 milímetros de mercurio. Esta división, 722,9 dividido 760 milímetros de mercurio, nos da 0,9512 atmósferas. Entonces ahí ya tenemos el resultado. Ahora, ¿qué hago? Vuelvo y me voy para esta ecuación para determinar cuántas moles de hidrógeno se producen. Entonces digo, la presión del hidrógeno, ya sabemos, 0,9512 atmósferas por 45 por 10 a la menos 3 litros. Recuerden que es 45 mililitros, pero esos mililitros se deben convertir a litros. 45 mililitros dividido 1000, pues nos da 45 por 10 a la menos 3 litros. ¿Listo? Constante de los gases, 0,082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin por la temperatura, que son 298 Kelvin. Este resultado de esta operación de multiplicar este número por este número, y lo que nos dé dividirlo entre la multiplicación de este número por este número, nos da 0,001752, que en notación exponencial serían 1,752 por 10 a la menos 2 moles. Esos son los moles de hidrógeno que se producen. ¿Es claro? Ahí son solo cálculos ya a partir de los datos que vamos obteniendo. ¿Listo? Como les decía, en un principio ahí es empezar a trabajarles según la situación, problema que vayamos a resolver. Ahora, ¿qué tenemos? Pues obviamente nos estaban preguntando, recuerden que la pregunta era ¿cuánta masa de magnesio se necesitó para producir esos 45 mililitros de hidrógeno? Entonces acá planteamos la ecuación, el magnesio sólido reacciona con ácido clorhídrico acuoso para formar cloruro de magnesio e hidrógeno. El balanceo solamente es colocar un 2 acá, un magnesio, dos cloros, dos hidrógenos. Y aquí tenemos pues el hidrógeno gaseoso. Como ya tenemos las moles, vuelvo y me retrocedo acá, ya tengo las moles, ¿cierto?, de hidrógeno, de acá voy a hacer el cálculo de un producto hacia un reactivo. Recuerden que algunos de los ejemplos que vimos hace 8 días eran de reactivos hacia productos, pero cuando uno está haciendo relaciones estequiométricas, uno puede partir de productos hacia reactivos o de reactivos hacia productos, ¿sí? Lo importante es tener la información. Si no tenemos algún dato, pues ahí sí sería muy complejo, pero si tenemos esta información, pues sí lo podemos hacer, nos podemos devolver. Y eso es lo que vamos a hacer acá. 1,752 por 10 a la menos 2 moles de hidrógeno. Pues, ¿qué relación hacemos? La primera relación es la relación molar. 1 mol por 1 mol de magnesio. Entonces, 1 mol de hidrógeno por 1 mol de magnesio. Y 1 mol de magnesio tiene una masa de 24,305 gramos de magnesio. Cancelamos moles de hidrógeno, moles de magnesio, y nos quedan gramos de magnesio para la respuesta. Y esta operación nos da 0,4258 gramos de magnesio. Eso quiere decir que esta es la masa de la cual partimos de magnesio como reactivo limitante para producir o para obtener esos 45 mililitros de hidrógeno recogidos sobre agua, así como el experimento que vimos con anterioridad. ¿Es claro? ¿Dudas? Si tienen dudas, pregunten, chicos. ¿Muchas dudas o todo claro? ¿Alguna de las dos? Bueno. Vamos a ver otro. No, profesor, toca quitarle las repetiditas y
Cautelosamente y Bueno, anotando todo. listo. Ahí igual está la información. Ahí traté de hacerlo como lo más masticadito posible para que tengan todos los cálculos, o sea, para que tengan el ejemplo. ¿Cómo, cómo? Hola, hola. Que sí, profe, que lo está Listo. claro. Sí, igual sé que lo van a volver a mirar porque esto requiere bastante trabajo, vuelvo y les digo, yo soy consciente de eso. Y hay un problema que no lo han visto con el profe Carlos. Si de pronto ahí al verlo con el profe Carlos tengan mucha más información y puedan tenerlo mucho más claro, ¿cierto? Porque esta es quizás la primera vez que nos acercamos a estos temas y yo sé que por este medio es bastante complicado. Listo. Aquí vamos a hacer otro ejemplo. Es un poco diferente, ¿sí? Igual es para tratar de relacionar la estequiometría de gases, pero aquí no voy a utilizar ley de Dalton. La ley de Dalton solamente la utilizamos en el anterior ejemplo. Este es más parecido a lo que trabajábamos hace 8 días, porque tiene pureza, pero también, pues obviamente, como estamos trabajando en relación masa a volumen, pues tiene un volumen determinado. Este dice lo siguiente: ¿qué volumen de hidrógeno medido a condiciones normales se produce cuando 0,44 gramos de aluminio del 98% de pureza se hace reaccionar con ácido clorhídrico 6 molar? Eso quiere decir que este es mucho más concentrado en exceso. Ahí pues nos dan información, ¿cierto? Clave. Vamos a calcular un volumen, ¿cierto? Este sería, vamos a calcular, es un producto. En el anterior calculamos la masa de un reactivo. Condiciones normales, entonces ahí tenemos que tener en cuenta presión, temperatura, lo que vimos con anterioridad. Se producen aluminio del 98% de pureza, estamos hablando de pureza, y hay un exceso de ácido clorhídrico. Eso quiere decir que el aluminio es el reactivo limitante. Entonces miremos. Ojo acá, si aquí no nos hubieran dicho exceso, ¿cierto? Aquí nos hubieran tenido que dar la cantidad. Fíjense que aquí no nos dan la cantidad. Por ejemplo, aquí, si el ejercicio es mucho más complejo, yo les hubiera podido decir acá 10 mililitros de ácido clorhídrico. Además, tendría que darles la densidad para que después calcularan la masa. Y entre aluminio y ácido clorhídrico hicieran el cálculo del reactivo límite. O sea, se complica más el ejercicio. Pero bueno, acá lo estamos haciendo un poco más sencillo, ¿listo? Lo que les dije la vez pasada, hace 8 días, por ejemplo, en el libro elaborado o en cualquier libro que consulten o en internet, podrán encontrar desde el ejercicio más sencillo hasta el ejercicio más complejo de estequiometría, ¿sí? Estequiometría hay ejercicios realmente complejos. Entonces, aquí empezamos. Lo primero, establecer la ecuación. Tenemos aluminio sólido que reacciona con ácido clorhídrico acuoso, se produce cloruro de aluminio y se produce hidrógeno. ¿Listo? Luego de establecer la ecuación química, balanceamos 2 aluminios, 6 ácidos clorhídricos, 2 cloruros de aluminio, 3 hidrógenos. Contabilizamos 2 aluminios, 6 cloros, 2 por 3, 6 cloros, 3 por 2, 6 hidrógenos, 6 hidrógenos. Ahí estaría. Ese es tanteo, balanceo sencillo. ¿Listo? Esa es la ecuación. Recuerden siempre primero la ecuación química, luego verificar el balanceo y de ahí en adelante pueden hacer cálculos. Antes no. Lo primero es establecer la pureza. Aquí nos decían que el aluminio estaba al 98%. Entonces, 0,044 gramos de aluminio por 98 dividido 100 para establecer realmente cuántos gramos de aluminio vamos a usar en esta reacción. En este caso serían 0,04312 gramos de aluminio puros, ¿sí? Estos son ejercicios que se podrían realizar de manera teórica como lo estamos haciendo, pero que también podríamos llevar a nivel experimental como lo vimos en el video de YouTube, ¿sí? Tenemos esta masa, vamos y lo pesamos y vamos a ver cuánto se va a obtener de hidrógeno. Y lo que uno hace en términos de las relaciones estequiométricas también es establecer, recuerden, ese rendimiento de la reacción. Entonces, uno hace todos estos cálculos y luego experimentalmente compara cuánto le dio, ¿sí? Y dice, bueno, el rendimiento de mi reacción fue de el 80%, el 90%, el 40%, si nos fue muy mal, el 50%, etcétera, etcétera. ¿Listo?
Eso pues para ligarlo con la parte experimental de que pues, esto puede ser teórico, así como lo estamos viendo, pero en cualquier momento se puede llevar a la parte experimental. Entonces vamos a establecer pues primero la parte estequiométrica. Decimos 0,04312 gramos de aluminio. En un mol de aluminio hay 26,98 gramos de aluminio. Esa es la relación, ¿cierto? Ahora la relación estequiométrica entre aluminio e hidrógeno. 2 de aluminio por 3 de hidrógeno. Entonces, 2 de aluminio por 3 de hidrógeno. Y aquí hallamos las moles de hidrógeno. ¿Por qué vamos a determinar las moles de hidrógeno? Porque vamos a trabajar con esta ecuación, que es la ecuación de estado de gases ideales. Me devuelvo acá un momento. Lo tengamos presente, que es esta misma. Fíjense acá. Es esta. ¿Listo? Listo. Tenemos las moles. Entonces vamos a calcular el volumen, ¿no? Que fue la pregunta que nos hicieron. Presión por volumen es igual a moles por la constante por la temperatura. Aquí en esta parte hay unas moles que ya las tengo determinadas, que las calculé acá estequiométricamente. La temperatura es 298 Kelvin. Recuerden por qué, porque son condiciones normales. Las condiciones normales indican, esos son datos teóricos ya. Cuando a usted le digan en un ejercicio condiciones normales son 25 grados Celsius, es decir, 298 Kelvin. Recuerden que es 25 más 273 y eso nos da 298. La presión es una atmósfera y la constante ya la conocemos. Ahí volví, anoté todos los datos para aquí despejarlos. Vamos a despejar el volumen, entonces como la presión está multiplicando al volumen, pasa al otro lado a dividir, que es lo que pasa acá, y luego reemplazamos los datos. Las moles, la constante, la temperatura, dividida la presión. Este cálculo nos da 0,05857 litros. Si vamos a pasar esos litros a mililitros, pues multiplicaríamos por 1000 y nos da 58 mililitros, que es un dato que podemos obtener en un eudiómetro, que es una columna mucho más larga que una probeta, ¿sí? O si hacemos los cálculos antes, podemos obtener menos volumen para poderlo capturar en una probeta, porque si la probeta solamente, por ejemplo, tiene 50 mililitros, y ya vamos a obtener 58, pues ahí ya nos tiramos todo el experimento. Debemos montarlo de nuevo. Eso es, chicos, lo del día de hoy. Les dejo de tarea este video de acá, el segundo. El primero fue el que vimos en clase, el segundo. Acá les coloco. Voy a colocarles acá. Es que puse solamente 2 minutos 30, pero es a partir de ese tiempo, ¿listo? Del minuto 2, segundo 30, porque antes de, pues si lo quieren ver todo bien, pero antes de eso ella lo que hace es una explicación de todos los instrumentos que va a utilizar, ¿sí? Pero digamos a nivel de los instrumentos ya tenemos algún bagaje. A partir del minuto 2, segundo 30, empieza ya como a explicar cuál es la reacción que se va a ejecutar y ella es un poquito más juiciosa en la parte cuantitativa que el señor que es más demostrativo, más cualitativo. Listo, muchachos, ¿tienen alguna inquietud? Aquí sería el espacio para las preguntas. Profe, no, pero un montón de información. Uf, es bastante información, es bastante. Y solamente expliqué 2 ejemplos, porque pues tampoco la idea es aquí explicarles un montón de ejemplos. Y más cuando hablé con el profesor Carlos y me dijo pues que todavía, que no habían alcanzado a llegar allá. Entonces yo dije, ¿cómo así? Yo pensé que ya pues venían un poco más duchos porque habían visto eso, entonces dije, bueno, la discusión puede ser un poco más enriquecedora, pero digamos que queda un poco más corta porque como es el primer acercamiento a estos temas, pero bueno, digamos que la invitación ahí está que de aquí al sábado puedan proponerle algunas cuestiones al profesor Carlos, o igual pues obviamente a mí, ahí está siempre abierto el WhatsApp o el correo electrónico para que
Si vuelven a observar la presentación y hay alguna inquietud, alguna duda con algún cálculo o algo, pues que haya que preguntar, pues lo pregunten, muchachos, porque pues para eso estamos en estos momentos. No sé, muchachos, ¿era eso lo del día de hoy? Como les dije, la sesión de hace 8 días, ya la idea es que entre lo que se explicó, lo que vimos hace 8 días y esto, pues ya haya una propuesta de entregable, ¿listo? Todavía no lo he terminado, todavía estoy como en el diseño, en la construcción del producto entregable, porque la idea es que, pues, que quede bien diseñado, que quede bien elaborado, ni muy fácil ni muy complejo para que pues, puedan hacer una muy buena entrega, ¿listo? No sé si tienen alguna duda, chicos, ya para ir finalizando. Profe, si este entregable lo podemos hacer en las parejas de laboratorio o no. Lo que pasa es que, mira, eso podría ser posible, pero hay una cosa, que fíjate que hoy solo se conectaron 5 personas. En este momento se supone que hay 12 personas, o sea, ni siquiera se alcanzó a conectar la mitad. No sé, solamente Catalina se comunicó conmigo, me dijo que pues tenía alguna dificultad. Yo le dije, pues no hay ningún problema, la idea es que revises la grabación de la clase, pero fíjate que hoy faltaron muchos, no sé por qué, realmente pues no sé por qué. Espero pues que yo no he revisado, hoy no revisé por ejemplo la plataforma, yo estoy como constantemente revisando de pronto si alguien ha cancelado esto, pero pues hoy no revisé, estos días no lo he revisado, pensé que se iban a conectar todos los que habitualmente se conectan, tengo que revisar porque pues de un momento a otro realmente uno no conoce en este momento cómo está la situación particular de cada uno y de un momento a otro pueden cancelar, entonces ahí sí quedaría muy difícil, Juliana, que lo hicieran en parejas, ¿sí? Es por eso. Y pues como para no empezar a echarnos culpas, ¿sí? Que de pronto mi compañerita hizo esto mal o mi compañerito hizo esto mal. Por eso planteamos como, yo pensé mucho en hacer los trabajos todos, inclusive después de lo de la pandemia, pues después de que empezamos otra vez a retomar las sesiones de clase, pensé mucho en si las entregas las podíamos hacer en parejas, pero pensé mucho en eso, ¿sí? De pronto, supongamos que a ti se te fue el internet toda la semana por X o Y razón, entonces quedaste comprometida con tu compañera o compañero de hacer una parte del informe y no lo hiciste. Entonces, por eso pensé en eso, ¿sí? Es más fácil atender de pronto algo muy particular de una sola persona, allá si son dos o si el grupo es más amplio, entonces por eso lo pensé de esa forma, Juliana. Y si estuvieran todos acá, pues de pronto podríamos hacer lo de una votación y si están de acuerdo, pues yo no tendría problema. Pero fíjate que hoy faltaron demasiados y no sé por qué razón. ¿Listo? Entonces la propuesta sigue en que vamos a trabajar de manera individual, mucho mejor. ¿Listo? Igual recuerden, si de pronto, por casualidad, eso sí está de pronto abierto, es que si yo envío el trabajo y ustedes ven que de pronto está muy complejo, ¿cierto? Pues a partir de lo que hayamos visto en la sesión de hace 8 días y la de hoy, y con lo que vean con el profe Carlos, lo que sí podemos hacer en caso dado, pero solamente pues en caso dado, es que se haga una extensión en el tiempo, ¿sí? Ah, profe, ¿será que lo podemos entregar no hoy, sino de pronto el viernes? Eso sí lo podríamos hacer, ¿sí? Pero vuelvo y les digo, todavía no lo he terminado de diseñar, porque la idea es que pues quiero hacerlo bien equilibrado, ni que quede muy fácil, ni que quede tampoco muy recargado, muy complejo. ¿Listo? No sé si tienen alguna otra inquietud, muchachos. Bueno, muchachos, entonces si no es más, estamos en contacto y están muy pendientes, revisen de nuevo la clase, pues con más calma, ¿cierto? Con más detalle. Presten mucha atención a la clase del sábado con el profe Carlos, igual si tienen dudas, háganselas a él. Si tienen dudas, una vez revisen el trabajo que van a realizar de esta parte de estequiometría también me preguntan a tiempo. Hay un puente en el cual ahorita nos quieren otra vez encerrar a todos, entonces traten de aprovecharlo también al máximo, ¿listo?
y estamos ahí pues en contacto, muchachos. Que pasen una feliz tarde. Profe, muchísimas gracias. Listo, que estén bien, chicos. Gracias, profe. Listo, Gracias. chao. Chao. Chao, chicos.